IMEC, conversamos con un estudiante universitario cuya historia familiar refleja esfuerzo, esperanza y superación. Sus padres, en busca de una vida mejor, arriesgaron sus vidas para llegar a Europa. Hoy, su hijo continúa este camino a través de la educación y comparte con nosotros su historia y sus sueños. Hoy hablamos con Gideon. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí. ¿Estás cómodo? Sí, sí. Vale. Tengo algunas preguntas para ti. Vale. Gideon, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Vale, pues yo soy estudiante de segundo de enfermería y actualmente pues me encuentro haciendo mis prácticas clínicas de la carrera. ¿Y qué tal las prácticas? Bastante bien. Estoy descubriendo pues un mundo que no conocía, una enfermería pues no tan conocida por la gente que no se dedica a ello, que no vive en entornos hospitalarios, y me está encantando. Me alegro. ¿En qué hospital haces las prácticas? En el Hospital Reina Sofía de aquí de Murcia. El mejor hospital de la región de Murcia. ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, pues últimamente mi día a día gira en torno a la universidad, ya que tenemos bastantes clases teóricas, prácticas y seminarios, aunque también me gusta dedicar tiempo a mis amigos y a la familia y a ejercitarme cuando tengo tiempo. Háblanos de tu familia. Vale, pues somos una familia de 6, de Nigeria originalmente son mis padres, y tengo otros 3 hermanos, una mayor y 2 más pequeños, que bueno, bien con ellos. ¿Y tus padres cuándo llegaron a España? ¿Nos puedes contar Sí, a algún ver. detalle? Sobre el año 2001, Ujú, ellos pues llegaron, bueno, fueron de Nigeria a Bélgica ujú. y de Bélgica ya emigraron aquí a España y se conocieron aquí los dos en Murcia, se Ajá, casaron y ya formaron una familia. qué bonito. Sí. Y volviendo a ti, ¿qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta bastante la música. Yo fui al conservatorio de aquí de Murcia Ajá. y también las películas y tal, y las series. ¿Y en conservatorio qué música tocas algún instrumento? Sí, toco percusión. Ujú. Y además toco un poco el piano, ya que es prácticamente obligatorio cuando vas al conservatorio. ¿Y qué te gusta más, piano o percusión? A ver, son instrumentos bastante diferentes. Con uno tengo pues más posibilidad de expresarme musicalmente, que es el piano, que puedes Ujú. abrirte un poco más, y el otro es más rítmico, más seco, por así decirlo. Más cañero. Sí. Muy bien. ¿Qué te hace feliz? Feliz. A ver, muchas cosas. Estar con la gente que quiero, sentir que estoy avanzando o madurando en aspectos que antes no veía tan importantes. Por ejemplo. Bueno, un ejemplo tonto puede ser pues a la hora de enfadarme con mis hermanos, que tú cuando lo haces de pequeño dices lo odio y tal, y cuando vas madurando pues te das cuenta que obviamente no puedes odiar a tu hermano, que son cosas que pasan, son tonterías que hay que arreglar. ¿Tus hermanos también estudian? Sí, mi hermana mayor está en psicología Ujú. en la Universidad de Miguel Hernández, y mi hermana pequeña está en primero de bachillerato y mi hermano pequeño en tercero de la ESO. Qué bien. Sí. ¿Qué te despierta curiosidad, Gideon? A ver, curiosidad, pues el cuerpo humano, que es muy complejo, ya tanto físicamente, emocionalmente y todo lo que ello involucra. La verdad es que me causa bastante interés el conocer cómo funciona, Ujú. cómo... Sí, ¿Por eso enfermería? sí. ¿Cómo te ves como futuro enfermero? ¿Dónde te gustaría trabajar? Yo sé que acabas de empezar a las prácticas, todavía tienes que pasar por muchos servicios para a lo mejor hacerte la idea, pero ¿por qué enfermería? A ver, ¿por qué enfermería? Pues a mí tengo una vocación de ayudar a la gente
y yo considero que enfermería era la opción más correcta o más adecuada para mí para estar cerca del paciente y ayudarlo y acompañarlo en todo su proceso de enfermedad. Es una profesión preciosa, es verdad. Si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Puedes decir más, ¿eh? Vale, Esto simple es... vale, feliz. Yo siempre me gusta sonreír siempre, pocas veces no estaré sonriendo. Perseverante, ya que cuando quiero algo hago todo lo que está en mis manos para conseguirlo. Y curioso. Qué bonito. Vamos a hablar ahora de lo que te duele, lo que te molesta. ¿Alguna vez te has sentido excluido, ignorado, invisible? Mm, Cuando eras adolescente, cuando eras niño o ahora en la universidad, ¿has tenido momentos de sentirte así? a ver, ahora mismo en la universidad y lo que es el instituto, no, porque la gente ya es un poco más madura, por así decirlo, y cosas así como excluir a una persona o discriminarla por cómo es o cómo se siente o lo que sea, pues ya no se hace mucho, pero sí que en primaria hay cosas, comentarios o juegos que son de niños pequeños, aunque está normalizado que no debería estarlo, pero sí que se puede llegar a excluir a una persona por cómo es, por cómo se siente o por de dónde viene. O sea, tú has sufrido A ver, yo directamente algo no, pero luego lo he visto. con otros Sí, compañeros. Ujú. O sea, ¿sientes que te tratan con respeto y atención? sí. Personalmente yo, sí. Me considero que me respetan, me dan la atención que Ujú. necesito cuando la necesito y no... ¿Y alguna vez te has sentido, no sé, ignorado? Ignorado por... Ujú. ¿En un grupo de amigos? No, la verdad es ¿En que alguna institución? no, tampoco. Vale. Si hay algún momento especial en tu vida que te ha marcado, ¿tienes alguna historia inolvidable que podrías compartir con nosotros? Que me haya marcado. Sí. Algo que cuentes a tus amigos nuevos, por ejemplo. Vale, pues que a mí me operaron de una escoliosis bastante grave, Ujú, que eso fue algo que, bueno, fue hace unos 2 o 3 años y ujú, fue algo que me marcó bastante. Y la verdad es que contarlo pues a la gente le suele impactar porque no es algo que se vea ni que sea normal en una persona de mi edad, básicamente. ujú. Entonces, pues eso sí que me impactó, el conocer que tenía esa condición y de que la única forma de tener una calidad de vida mejor era pues esa, sí que me marcó bastante en mi adolescencia. ¿Cuántos años tenías? Pues estaba en cuarto de la ESO, primer bachillerato, unos 16, 17 años. Ujú. ¿Y cuál fue la experiencia en el hospital, por ejemplo? Preparándote para las pruebas, luego para la operación. A ver, Cuéntanos. para mí fue bastante duro porque no es algo que un niño o un adolescente esté preparado para afrontar él solo y seguir igual de Ujú, bien, pero siempre he tenido el apoyo de mis padres, de mis amigos que iban a estar conmigo ayudándome en la recuperación y etcétera. Y de parte de las instituciones sanitarias, pues bastante bien, ya que me tranquilizaban bastante, se reían conmigo, algo que hacía bastante falta en ambientes tan, pues así decirlo, tristes, porque no es del agrado de una persona estar en una situación así. Y la verdad es que se agradece cuando te hacen reír, te gastan bromas, te hacen preguntas interesantes y tal. ¿Tú te sentías triste? Sí, a ver, no me hacía bastante gracia el tener que operarme porque significaba pues cambiar bastantes cosas de mi día a día, no hacer tanto ejercicio, no tener mucho contacto así en cosas deportivas Ujú. y la verdad es que no me hacía bastante gracia. ¿Y cuánto tiempo estuviste de baja? Pues estuve ingresado casi un mes y Ujú. luego 2 meses sin poder salir de casa y ya empecé pues a hacer actividades poco a poco de
de intentar hacer actividades del día a día, básicamente. ¿La rehabilitación también? Sí, también fue bastante duro, ya que tuve que hacer antes de la operación y después de la operación. ¿Y qué tal los profesionales de salud? Bastante bien. El día, Cuéntanos historias. a ver, Yo el quiero día saber. previo de la operación, me acuerdo que vino una enfermera fue aquí en la Resaca, vino una enfermera de planta a tomarme, bueno, las constantes, a prepararme para también ponerme la vía de la operación y bastante maja, preguntándome qué quería hacer de mayor, si algo me inquietaba, si necesitaba algo, si tenía alguna duda. Y fue bastante bien, me tranquilizó ¿Y qué le bastante. dijiste A ver, le cuando te contesté. preguntó qué quería ser de mayor? A ver, yo le dije pues que quería ayudar a la gente, porque yo hasta segundo de bachillerato no tenía claro si era enfermería, si era medicina, si era fisioterapia. Yo sabía que quería ayudar a la gente, pero todavía no estaba 100% seguro de que era enfermería. Y esta enfermera, hasta el día de hoy, ¿te acuerdas de ella? A veces su nombre y tal no me acuerdo, pero sí que me marcó bastante el ver el ejemplo de una enfermera que es algo que quiero ser como ella, tranquilizar a mis pacientes y hacerle que sea más llevadero su estancia. ¿Y otros profesionales? A ver, Porque en pues un hospital, sí hay sabes, bastantes. pasas por quirófano, Mm, pasas luego por la planta, rehabilitación, mm, ¿no? En tu momento de recuperación hay muchos profesionales implicados. sí. A ver, de experiencias, así que también me acuerdo de otros profesionales, pues en el momento justo antes de entrar al quirófano, se me acercó, bueno, es un poco gracioso esto, se me acercó pues una anestesista y me preguntó si tenía alguna duda y yo no sé por qué entendí mal y en vez de preguntarle una duda relacionada con el procedimiento o algo relacionado, pues le pregunté algo de su vida personal, pensando que era una duda de cualquier cosa. ¿Se puede saber qué preguntaste? A ver, le pregunté que dónde estudió Ajá. y que si tenía pareja y ya está. ¿Su reacción? Pues nada, se rió porque no se lo esperaba tampoco y me dijo alguna duda sobre el procedimiento, que eso no procedía ahora. Qué bueno. Sí. Y luego, después de operarte, el tiempo de recuperación. Sí, pues en el hospital estuve ingresado y sí que lo recuerdo bastante duro porque era no ver casi a mi familia, mi familia, a mis padres sí los veía todos los días porque me acompañaban, se turnaban entre ellos, pero a mis hermanos sí que estuve bastante tiempo sin verlos, a mis amigos también, sí que fue bastante duro eso. ¿Les echabas de menos? Sí, yo pensaba que no iba a echarlos de menos, pero sí, sí se les echa de menos, Aunque estas peleas en casa, ¿no? claro. Mencionaste antes. Es así. Mm, ¿Qué estereotipos te duelen más, Gideón? Vale. Yo diría pues los que etiquetan a la gente y no ven más allá de la etiqueta. Esos que marcan y dices, si esta persona es así, tiene que ser así sí o sí y no voy a cambiar mi opinión de cómo es. Y por ende tratarlo de forma diferente o lo que sea, así. ¿Hay algo concreto que podías mencionar? A ver, concreto, no se me ocurre, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, pero algo por el estilo. ¿Qué te gustaría decirles a quienes te juzgan sin conocerte? Vale, está muy fácil. Que me conozcan primero antes de juzgarme y que no limiten lo que opinan a una visión de lo que ven. Que no opinen en base a lo que ven, sino a lo que conocen. Ujú. Mm, Cuando volvemos a tu experiencia, ¿no? La que has contado sobre tu operación, ¿tú tenías sensación que estabas atendido plenamente en todos tus aspectos, físico, emocional, por los profesionales de la salud?
Sí, bueno, es que normalmente cuando estás ingresado o estás hospitalizado, pues los sanitarios se centran más en tus situaciones sanitarias. Por ejemplo, no se centran mucho en si echas de menos a tus amigos, si echas de menos salir a correr o etcétera, sino que se centran en controlar tus síntomas, tus signos y un poco más. No se centran en lo... No dan una visión más amplia de la persona, sino se centran en la enfermedad o lo que tiene. ¿A ti te gustaría que esta visión sería más amplia, Sí, abarcando la parte psicológica, emocional, espiritual, no solo física? sí, como paciente, la verdad es que cuando te preguntan, cuando te sientes escuchado, pues yo creo que mejora, obviamente, tu recuperación, tu estancia o lo que estés pasando. Entonces sí se agradecería. Esto practicáis ahora, Sí, ¿no? ahora tengo la misión pues de hacer lo que creo ¿Qué te y faltó? claro, Ujú. ¿Y la respuesta de tus pacientes? Ahora cuando hablas con ellos, les prestas la atención, les escuchas, les miras. sí, la verdad es que lo agradecen bastante, aunque no todos se lo dicen. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tratarme tan bien, pero sí que cuando sonríen, cuando estás tú, cuando preguntan por ti y tú no estás, pues sí que son cosas que dices, entonces lo estoy haciendo bien, tengo que seguir así. Mm, ¿Crees que las personas con experiencias vitales diferentes se enfrentan a barreras para acceder a un buen tratamiento, buen diagnóstico, una atención más plena? A ver, un buen tratamiento y diagnóstico, yo creo que en España al menos contamos con grandes profesionales que independientemente de tu situación van a saber diagnosticarte, pautarte un tratamiento correcto, independientemente de cómo seas, de dónde vengas o etcétera. Así que yo pienso que el tener alguna situación definitoria o característica diferente no va a limitarte a cómo recibes tu tratamiento ni a tu diagnóstico. Ujú. Em, ¿Cuál ha sido tu experiencia con la comunicación y información? Cuando estabas ingresado, los profesionales te prestaban la atención, te informaban de todo, informaban a tus padres. Sí, a ver, en ese momento informaban todo a mis padres, ya que yo era menor de edad y estaba todavía bajo su tutela. Entonces, pues, de la forma que podían, le explicaban a mis padres, ya que hablan español, pero hay términos médicos, términos un poco más complicados para la gente que no es sanitaria, que sí que es verdad que cuesta entender a veces. Ujú. Pero cuando no lo entendían, volvían a preguntar y ya lo simplificaban bastante para que cualquier persona lo pudiera entender. ¿Tú les explicabas también a tus Sí, padres yo las para cosas entender? que... Yo como todavía no era estudiante de enfermería, pues habían cosas que se me salían de mi conocimiento, pero lo que sabía se intentaba explicárselo. Y tú preguntabas a los profesionales de la salud si no entendías. ¿Eras un preguntón? Sí, yo Sí. pregunto bastante. Sí, Y te daban la información. sí, me la la- intentaban dar, a veces demasiado complicada y a veces pues sí me lo explicaban bien para que lo entendiese y lo comentase. Adaptaban Sí, su lenguaje para que entendieses. sí, ¿Sí? Vale. ¿Cuántos años tenías cuando te operaron? pues 16 o Ujú. 17. Muy bien. Em, ¿Qué crees que le falta al sistema sanitario para que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se sienta seguro y tratado con dignidad? Como estudiante de enfermería y ahora, ¿no? Estás en tus primeras prácticas, tienes, ¿no?, la mirada más amplia. Sí. Vale, ¿Qué le pues falta al sistema sanitario? yo diría que más personal, Ujú. ya que cuando tú tienes más personas para más pacientes, reduces la carga asistencial de un enfermero, por lo que puede centrarse más en sus pacientes y abarcar pues la totalidad del paciente.
porque cuando ahora mismo un enfermero tiene 11, 12 pacientes a su cargo, pues difícilmente puede sentarse con un paciente, hablar con él, saber cómo se siente y poder darle pues el cuidado que necesita, mientras que si son 3 o 4, pues puede hacerlo más fácilmente. O sea, tú ya ves la carga de trabajo que tienen los enfermeros es demasiada. Sí, llevan bastantes pacientes en planta, que a ver, es peligroso para los pacientes ya que está a bastantes cosas el enfermero y una distracción que pueda tener pues puede resultar fatal. Además que la presión es altísima y pues eso. Sí, es importante lo que dices. ¿Hay algo que te ha llamado la atención, para bien o para mal, en tus interacciones con el personal del hospital o del centro de salud? Porque seguro que has visitado el centro de salud con Sí, algún resfriado. sí, también. A ver, yo pues lo más reciente que tengo son las prácticas clínicas y lo que más me ha sorprendido es ver que aunque la situación sea mala, mi enfermero tutor en mi caso está siempre contento. Saludamos a Joaquín. Sí, es una maravillosa persona, un maravilloso enfermero y sí, me sorprendió bastante que aunque esté haciendo muchas cosas, muy estresado, lo que sea, una mala mañana que tenga, está siempre contento, sonriendo a sus pacientes, riéndose con ellos y es bastante... Sí, a mí me encanta bastante. Ojalá ser como él. Qué bonito. Si pudieras decir una frase a todos los trabajadores sanitarios, algo que realmente pudiera marcar la diferencia, ¿qué frase dirías? ¿Cuál sería la frase? Que son personas que más allá de la enfermedad, son personas que tienen lo que otras personas tienen, tienen sentimientos, tienen necesidades y que no hay que ver solo la enfermedad, sino más allá de ella. Gideón. Siempre tengo ganas de decir GIDE, tú sabes que ¿no? Es una abreviatura, en las clases hemos hablado de eso, ¿no? Cada uno tiene su nombre que se siente identificado, pero a mí, no sé, de alguna forma la abreviatura, ¿no? Decirlo de forma cariñosa se me pega mucho. Gideón, ¿qué te da la fuerza? Que me da fuerza. ¿De qué te nutres todos los días? ¿Qué te da este empujón para levantarte de la cama, para ser feliz? ¿Qué te da fuerza? Bueno, saber que puedo ayudar a una persona, la verdad es que es bastante reconfortante. Saber que tú lo que haces, lo que aprendes o lo que vas a aprender en el futuro, pues va a ser útil para alguien que lo va a estar pasando mal. Entonces el despertarme cada día, ir al hospital, venir a las clases, pues es algo que me ayuda bastante a pensar en eso, que no es en vano, que es para ayudar a la gente. Mm, ¿Y qué es lo que te ayudó a superar los momentos difíciles? Bueno, yo ¿En diría qué te apoyas? ¿Qué te nutre? la familia y los amigos, la compañía en general. Si tienes una buena compañía, cualquier proceso, por muy doloroso que sea, se te va a hacer más ameno. Si tienes también actividades para, no sé, distraerte un poco. Por ejemplo, en mi caso, la música. Cuando me sentía mal, me sentaba al piano, tocaba el piano y ya se me pasaba el tiempo y se hacía pues más ameno lo que estaba pasando si estaba mal. Así que diría eso, la compañía y actividades que puedes hacer tú pues para distraerte un poco de... ¿Y el deporte? Sí, también a veces pues las pachangas con los amigos bueno, no te relajan, pero sí te ayudan a liberar estrés. Los últimos partidos de fútbol en la Universidad de Murcia, ¿qué tal? Bien, a ver, mi equipo, Hablamos aquí de las fiestas del patrón de enfermería. el torneo fue bastante bien. Mi equipo pues quedamos subcampeones, ganamos todos los partidos pues menos la final que la perdimos. ¿Con quién perdisteis? Contra el equipo de tercero del grupo 1.
Eran buenos. Sí, a ver. ¿Y cómo han quedado los profesores? Sí, los profesores no quedaron quedaron los últimos de la tabla. Jugaron bastante bien, se esforzaron al máximo, aunque es complicado. Eran equipos muy buenos los que había. ¿El año que viene vais a repetir? Sí, esperamos que sí. Me apunto. Me apunto. ¿Me querrán en el equipo? Sí, a ver, cualquier persona puede ¿Es jugar. un equipo femenino, masculino? Es equipo mixto. Se dejó que cualquier persona jugase en cualquier equipo y así se hizo. ¿Quién estaba en la portería? Antonio Alfaro. Antonia. Antonia, a lo mejor te podría sustituir un ratito el año que viene. Gideón, ¿hay personas que te apoyan especialmente? Sí, bueno, mis padres siempre... A ver, no en todo, porque sí hay cosas que yo he dicho de irme, no sé, de viaje por ahí yo solo y me han dicho, obviamente, no puedes irte tú solo a 1000 kilómetros cuando quieras, pero sí, normalmente las cosas sensatas me suelen apoyar en casi todo. Y también pues mis amigos, cuando les cuento quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me dicen, oye, pues está muy bien la idea, que eso te impulsa también a querer hacerlo, si te dan la, como así decirlo, la aprobación de que lo ven bien. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad actual? ¿Hay algo que no te gusta, que te inquieta y tienes ganas de cambiarlo? A ver. Sí, bueno, los prejuicios, lo que hemos hablado antes, que te juzguen antes de conocerte, yo eso pues si se pudiera cambiar o hacer que la gente no lo tuviera tan normalizado, ya que se tiene muy normalizado que sin ver a una persona, bueno, sin conocer a una persona sepas que va a ser tal, pues eso sí que estaría bien cambiarlo. Si pudieras dar un consejo a alguien que se siente excluido en este momento, ¿qué le dirías a esta persona? Bueno, que sea el mismo, que la gente correcta, que la incluya en lo que hagan, que le hablen, que salgan con él o lo que sea, pues que llegará, que sea el mismo. Que no intente cambiar por adaptarse o incluirse en un grupo. Que la gente correcta para esa persona llegará al fin y ya está. ¿Qué podemos aprender de ti, Gideón? De mí, Sí. bueno, que todo con esfuerzo se puede conseguir y que nada es demasiado grande para superarlo. Qué bonito. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por compartir tu historia preciosa. Saluda a tus padres, dale las gracias, dales enhorabuena por un hijo estupendo y nosotros nos veremos en las clases. Muchas gracias, Gideón. A ti.